Antes de empezar, un escenario. Llevas 8 meses sin trabajar. La razón es tuya. Pudo ser un despido, una situación familiar, un proyecto propio que no funcionó, no importa cuál. El caso es que ahora estás en una entrevista y el reclutador te pregunta, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Cuál es tu respuesta? Cuatro opciones. A. Estuve pasando por cosas personales. Es un poco complicado de explicar. B. Lo explicas en una frase honesta. Mencionas qué hiciste durante este tiempo y dices por qué estás listo para regresar ahora. C. Desvías la conversación hacia tu experiencia previa. Lo que sí me gustaría destacar es mi trabajo en... D. Dices que estuviste estudiando, aunque no del todo fue así. Quédate con tu respuesta. Al final del episodio te digo cuál es la correcta y por qué las otras tres pueden costarte el puesto. Bienvenido o bienvenida a CB Revolution. Soy Mariana Rosales. Y yo soy Arturo Frappé. Hoy hablamos de uno de los temas que más ansiedad generan en candidatos, el gap laboral. ¿Qué es? ¿Cómo documentarlo? Y sobre todo, ¿cómo explicarlo sin que se convierta en la razón por la que no quedas? Primero lo básico. Un gap laboral es cualquier periodo sin empleo formal en tu historial. Puede durar semanas, meses o años, y puede tener decenas de causas distintas. Y aquí está la primera cosa que necesitas entender. Los reclutadores no reaccionan igual ante todos los gaps. Lo que determina la percepción no es cuánto tiempo duró la pausa, es la narrativa. Un gap de 6 meses sin explicación en el CV activa preguntas. Ese mismo gap descrito como periodo de formación intensiva en análisis de datos genera interés. La diferencia no está en el tiempo, está en cómo lo presentas. Los gaps que más preguntas generan son dos. Los recientes, o sea, los que ocurrieron en los últimos 2 años, y los largos, que son los que superan el año. Un gap de hace 5 años raramente es relevante para el reclutador. Entonces, si tienes un gap antiguo y corto, probablemente no necesitas hacer nada especial. Si tienes un gap reciente o largo, sí necesitas tener una narrativa clara. Y bien, ¿cómo lo manejamos en el CV antes de llegar a la entrevista? Hay dos enfoques válidos. Primero, incluirlo con una descripción breve. Si el gap fue productivo, formación, voluntariado, emprendimiento, cuidado de un familiar, inclúyelo como una entrada más en tu sección de experiencia. Por ejemplo, pausa profesional intencional, enero 2024 a agosto 2024, periodo dedicado a formación en el análisis de datos y atención de situación familiar. Eso es todo. Esa línea convierte el gap en información transparente y evita que el reclutador llene el vacío con suposiciones. Y créeme, si el reclutador ve un hueco en el CV, lo va a llenar con algo. La pregunta es si prefieres que lo llene con lo que tú le das o con lo que imagina. El segundo enfoque, no mencionarlo en el CV y explicarlo en entrevista, esto funciona cuando el gap fue corto, menos de 3 meses, o cuando las circunstancias son estrictamente personales. Es aceptable no detallarlo, siempre y cuando tengas la respuesta lista para la entrevista. Lo que no funciona bajo ninguna circunstancia, omitirlo del CV y tampoco tener una respuesta preparada para la entrevista. Esa combinación parece evasión, y evasión en un proceso de selección es señal de alerta. Entonces llegamos al momento más incómodo. El reclutador te pregunta directamente qué dices. La respuesta ideal tiene siempre tres componentes. Primero, la razón honesta, sin exceso de detalle personal. Segundo, lo que hiciste durante ese tiempo, aunque sea un descanso consciente. Tercero, ¿por qué estás listo para regresar ahora? Déjame darte ejemplos concretos según el tipo de pausa. Si fue un despido o cierre de empresa. La empresa pasó por una reestructura y mi posición fue eliminada. Usé ese tiempo para actualizar mis habilidades en tal área y para ser selectivo en mi siguiente paso. Ahora busco un puesto donde pueda aportar tal propuesta de valor. Claro, sin drama, orientado al futuro. Si fue una decisión personal de pausa, tomé la decisión de atender una situación familiar importante, ese periodo ya concluyó y estoy completamente disponible y enfocado en mi siguiente etapa. No necesitas dar más detalle. Una frase concisa es suficiente y es profesional. Y si fue un emprendimiento que no funcionó, que es uno de los más difíciles de explicar, la clave es enfocarte en lo que aprendiste. Lancé un proyecto en tal área, aprendí mucho sobre habilidades concretas y aunque no alcanzó la viabilidad que esperaba, ese aprendizaje es algo que quiero aplicar en un entorno con más recursos y estructura. Eso convierte un fracaso en evidencia de iniciativa y reflexión.
Y ya que estamos, lo que definitivamente no debes de hacer son 4 cosas. 1. Mentir sobre las fechas. Los reclutadores verifican con cartas laborales y con LinkedIn. Una inconsistencia descubierta en proceso es descalificación inmediata. 2. Entrar en detalle personal. El reclutador no necesita el diagnóstico médico ni el historial familiar. Una frase concisa funciona mejor que una explicación extensa. 3. Disculparte por el gap. Tratar tu pausa como algo vergonzoso. Transmite inseguridad. Presentarla con naturalidad transmite madurez. Hay una diferencia enorme entre los dos. Y 4. Inventar actividades que no ocurrieron. Si dices que tomaste un curso, el reclutador puede pedirte el certificado. Si dices que hiciste consultoría, puede pedirte referencias. Solo menciona lo que sí puedes sostener. Ahora, ¿qué pasa si todavía estás en un periodo de pausa y aún no tienes mucho que reportar? Entonces, este es el momento de generar contenido para esa narrativa. No tienes que esperar a que pase el tiempo y luego explicarlo. Puedes construirlo ahora. 3 cosas concretas que puedes hacer. Tomar un curso o certificación relevante para el puesto que buscas. Hacer trabajo freelance o voluntariado en tu área. O contribuir a proyectos, publicar artículos, participar en comunidades profesionales de tu industria. Estas actividades no reemplazan la experiencia laboral, pero sí llenan el periodo con contenido que puedes mencionar con confianza en entrevista y en tu CV. Y cuando tengas tu CV actualizado con todo eso, no lo mandes todavía. Primero analízalo en serverevolution.com.mx. Puedes subirlo y compararlo contra la vacante que te interesa. La plataforma detecta si el gap está bien documentado, si pasa los filtros ATS y qué le falta antes de llegar al reclutador. Es gratis para empezar y el análisis tarda menos de 2 minutos. El link está en las notas del episodio. Bien, volvemos a la pregunta del inicio. 8 meses sin trabajar. El reclutador te pregunta qué pasó. ¿Cuál era la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la B. Una frase honesta, lo que hiciste durante ese tiempo y por qué estás listo para regresar. La D es complicado de explicar. Activa la alarma de evasión. La C, desviar la conversación, no responde la pregunta y el reclutador lo va a notar. Y la D, inventar actividades, es el camino más corto a quedar descalificado cuando te piden evidencia. Un gap laboral es un hecho en tu historial, no una sentencia. Lo que determina si el reclutador lo ve como bandera roja o como contexto neutral es la forma en que lo presentas. Sé honesto, prepara tu narrativa y enfócate en lo que el periodo te dejó, no en justificar su existencia. Eso es lo que separa a los candidatos que avanzan de los que no. Eso es todo por hoy en Cyber Revolution. Si conoces a alguien que esté en una pausa laboral y no sabe cómo explicarla, mándale este episodio. Nos vemos el jueves. Gracias por escucharnos.